Video tutorial número 2 del curso de diseño de controladores PID. En este tutorial vamos a continuar con el desarrollo del ejercicio que habíamos quedado pendiente, donde habíamos dicho que nos faltaba calcular la sumatoria de los LA y también nos falta calcular el delta para poder aplicar la fórmula de Mason. Entonces vamos a calcular la sumatoria de los LA. Dice que es la suma de todas las ganancias del lazo. Entonces acá tenemos, ya habíamos calculado las ganancias del lazo, L1, L2 y L3. Entonces ahora vamos a calcular la sumatoria de los LA. Vamos a hacer la suma de estos. O bien, para que nos quede mucho más fácil, pues si en el delta nos pide una de la sumatoria de los LA más los LB, LC, entonces vamos a calcular simplemente LBLC, dado que la sumatoria de los LA pues es simplemente sumar estos. Ya los LBLC vamos a calcularlos, dado que con eso vamos a observar cuando hay dos lazos disyuntos. Entonces vamos a calcular LBLC. Entonces nos dice que LBLC es la sumatoria de todos los productos de las ganancias del lazo de todas las combinaciones posibles de lazos disyuntos, es decir, dos lazos que no se toquen. Entonces dos lazos que no se tocan serían estos dos. Observemos, ninguna parte del lazo de cada uno se toca en algún punto. Observemos que L1 y L2 se tocan en ese punto. Este lazo L1 y acá en un punto de L1 se toca con L2. Lo mismo con L3 y L2. En cambio L1 y L3 no se tocan nunca. Esos son dos lazos disyuntos. Entonces esos dos serían mis lazos disyuntos. Sería mi LB, LC. Entonces vamos a calcular mi LB, LC. Entonces tenemos la sumatoria de LB, LC. Es de la sumatoria de los productos de los lazos disyuntos. Entonces tenemos que multiplicar los lazos, la cantidad de lazos disyuntos que haya, los multiplicamos los pares, es decir, los lazos disyuntos que tengamos son estos dos, los multiplicamos y si tenemos más sumamos la multiplicación de los otros. En este caso solo tenemos 2. Listo. Entonces sería menos 1, que sería L1, sería el lazo L1, que es menos 1 R1 C1S. R1 C1S más, no, por, es multiplicado por menos 1 sobre L3 R2 C2S, perdón, R2 C2S. Ahora, la multiplicación de eso nos queda que es de la sumatoria de los LB LC va a ser igual a 1 sobre R1 R2 C1 C2 S cuadrado. Listo. Ya tenemos la sumatoria de los LB, LC. Ahora, ¿qué nos falta calcular? El delta. El delta nos dice que es la sumatoria de los LA de los LBLC que acabamos de calcular menos este que es LD, L y LF, que serían cuando hay tres lazos disyuntos. Observemos que acá, para que hayan tres lazos que no se toquen,
que eso es lo que quiere decir los tres lazos disyuntos. Solo no tenemos tres lazos que se toquen, tenemos solo dos. O sea que no tenemos, entonces está par, o sea que de aquí para allá no tenemos más nada, solo estamos hasta acá. Listo. Entonces vamos a calcular el delta. Para calcular el delta me voy a apoyar en un software matemático, ya que es mucho más fácil hacer los cálculos. Y pues en el video no es el tema explicar toda la parte ya matemática, que simplemente es unas sumas de fracciones, multiplicaciones. Entonces, para ahorrar tiempo lo haremos con un software matemático, y les queda de tarea hacerlo ustedes de forma manual y llegar a lo mismo que nos va a arrojar el software matemático. Entonces, para ello me voy a apoyar de este software que se llama Wolfram Matemática para hacer estos cálculos. Entonces vamos a abrir un nuevo documento. Me gusta pues este software block, parece que es muy rápido, y al que quiera lo hace en MATLAB o en algún otro software que le guste. Lo primero que teníamos era los lazos. L1, que era menos 1 dividido R1 C1 S. Para comprobar acá en Wolfram que quedó bien digitado, pues que no muestra la respuesta, damos Shift, Enter, o la tecla Shift también le dicen Mayus. Listo. Menos 1 sobre C1 R1S. Está bien. Listo. Y ya, para que ya no nos muestre, entonces damos punto y coma. Listo. L2 era igual a menos 1 dividido R2 C1S. R2 C1S. L3 era menos 1 dividido R2 C2S. Listo. Ahora teníamos que P sub I, ojo, en Wolfram no se puede colocar así, porque él lo toma como si fuera el número pi. Número pi. Entonces, con la P mayúscula, entonces lo vamos a poner minúscula. Vamos a ver qué es P sub I. Listo. P sub I era 1 dividido R1, R2, C1, C2, S cuadrado. Vamos a ver si está bien. Sí. Él me lo organiza pues en orden alfabético, todas las letras. Listo. ¿Cuál era el otro? P sub I y los LB, LC. Entonces tenemos LB, LC va a ser igual, que era este mismo. Ya lo habíamos calculado. Bueno, entonces ahora delta, que va a ser igual a 1 menos L1 más L2 más L3, que era el 1 menos la sumatoria de los lazos, menos LA, aquí están los lazos, más la sumatoria de los LB, LC. ¿Sí? Ahora, de que vamos a calcular ya la fórmula de Mason. Mason va a ser igual a P sub I por delta I, pero recordemos que delta I es 1. Entonces es P sub I dividido delta. ¿Sí? Entonces vamos a mirar la respuesta. Miremos la función que está acá. Bueno, entonces para que esto más simplificado, entonces Wolfram tiene una función que se llama simplify, que la podemos también encontrar acá en la documentación. Simplify. Y acá unos ejemplos se denota simplify entre corchetes y la expresión. Entonces vamos a utilizarla. Entonces, con mayúscula,
simplify, corchetes, Mason. Y vamos a la respuesta. Observemos, pasamos de acá, que es la función, a esto. Listo. Entonces, ahora bien, vamos a organizar esto, que ya pues ese rollo no me lo organiza más, pero lo vamos a organizar mucho mejor para que nos quede mejor presentado. Entonces vamos a volver, vamos a volver acá, vamos a crear una nueva página. Listo. Entonces la función es la siguiente. Entonces tenemos que era, vamos a cambiar de color. Entonces tenemos que PO sobre BI, que va a ser igual 1 dividido 1 dividido 1 más C2 por R1 más R2. 1 más C2 por R1 más R2. 1 más C2 por R1 más R2. Listo. Por S. S. Más C1 R1S. Más C1 R1S. Por 1 más C2 R2S. Por 1 más C2 R2S. Listo. Ahora sí vamos a acomodarla. PO sobre EI, que va a ser igual. Seguimos con el 1. ¿Sí? Hacemos esto. Pues ahora, el 1 se queda. Más C2 por R1. R1 C2. Más R2. Ah, bueno, y por la S. Entonces, vamos a hacerlo de una vez. Pues aquí, R1 C2 S. Más R2 C2 S. Más C1 R1 S más C1 R1 más C1 C2 R1 R2 S cuadrado. Pues, esto para acá, esto para acá. Listo. Entonces tenemos BO sobre BI, que va a ser igual 1 sobre, nos queda factor común S, que multiplica R1 C2. Ah, bueno, vamos a acomodarlo de una vez con los de mayor a menor. Entonces tenemos C1 C2 R1 R2 S cuadrado más factor común es entre todos estos, que me quedarían R1 R2 R1 R2 no, R1 C2 más R2 C2 más R1 C1 S, que me queda el otro, más 1. ¿Sí? Ahí ya me quedó mejor presentada.
S cuadrado, S1. Y esta es mi función de transferencia. ¿Sí? Vamos a encerrarla acá. Esta viene a ser mi función de transferencia. ¿Cómo comprobamos que está buena? Y que pues que todo el procedimiento que hicimos estuvo correcto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Graficar la respuesta de esta función de transferencia y compararla con la gráfica que nos arroja el diagrama de bloques. Y las dos tienen que ser exactamente iguales para decir que sí está bien calculada esta función de transferencia. Eso lo vamos a realizar en el próximo video. Por eso vamos a dejar hasta acá y muchas gracias a todos.